noches. Vamos a dar comienzo a la charla por parte de Diego Erland, que nos visita hoy, editor de Ampersand, periodista, escritor. ¿Sí? Le queremos agradecer en una actividad que la pensamos desde la editorial de la Universidad Litoral. Tenemos algunas relaciones en conjunto con la editorial Ampersand, que es una editorial del todo nueva y que tiene a Diego como editor hace poco tiempo. Y bueno, a Daniela, como oficial de presentadora, gracias por estar presente. Bueno, buenas noches. En principio, gracias a todos por estar acá conmigo. La Feria del Libro siempre es una instancia de encuentro que nos lleva a ser conscientes de nuestra condición de lectores. En el gesto de leer se juegan estímulos diversos que serían innumerables. Podemos tener una curiosidad, un interés particular por un autor, un relato, que de comienzo se nos aparece una pregunta, o sentirnos atraídos por el desarrollo de una idea de forma original, de un ensayo, o detenernos en algún tipo de poesía particular movilizados por lo que hace el lenguaje, y así. Pero cuando llega la Feria del Libro nos reconocemos de repente, como si un encanto se rompiera, como lectores. Una figura que adquiere identidad. Y hay una dislocación inesperada, además, porque en la actualidad y desde hace tiempo, la lectura es una de las pocas actividades que se practican en solitario, que nos devuelven a la extraña experiencia de estar solos, aunque en una soledad poblada de fantasmas, como diría el autor María Panero. La dislocación de la que hablo está en que la feria nos invita a encontrarnos con otros que se reconocen de la misma manera y entonces nos damos cuenta de que formamos comunidad. Por tanto, no es casual que este encuentro tenga los matices de una celebración. En momentos de incertidumbre general, de cierta desazón, de encrucijadas que parecen no tener salida de inmediato, el encuentro con otros parece devolver un sentido a la vivencia de lo cotidiano. Pareciera que la lectura nos lleva a otro lugar, pero a la vez nos sostiene mejor atados y más prevenidos para el desierto. Entonces, cuando compramos libros o cuando invertimos en libros, que es en definitiva lo que venimos a hacer en principio, la Feria del Libro, somos una promesa de eso que queremos ser, un compromiso con un lugar imaginario en nuestro interior en el que queremos estar y que nos regala un perfil mejor o al menos más esperanzador de nosotros mismos y de nuestra circunstancia, y en esa promesa nos encontramos con otros como está ocurriendo hoy acá. Tenemos el placer de compartir esta mesa con el escritor Diego Erland. Diego Erland nació en San Miguel de Tucumán en 1979 y es, además de escritor, periodista y editor. Ha publicado las novelas El amor nos destrozará en 2012 y La disolución en 2016, ambas por Busquets. Fue editor en la revista L del diario Clarín, escribió sobre arte y literatura en el diario La Nación, en la revista de la Universidad de México y en Los Incorruptibles. En 2013 fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo por su artículo La larga mesa de todos estos años, y en 2017 formó parte de la lista Bogotá 39, con la que el AI Festival seleccionó a los jóvenes escritores latinoamericanos más destacados de la literatura actual. Diego se desempeña hoy como editor en el sello independiente Ampersand. Y es interesante porque el sello se presenta como un proyecto con eje en libros que hablan de libros. Una dimensión de la literatura siempre le resultó atractiva desde el Quijote en adelante, pero que en términos de exploración de las profesiones, las prácticas, las modalidades que adquiere la cultura del libro a lo largo de la historia, se presenta como una zona en la que también como lectores podemos reconocernos como parte de una tradición. Ampersand también asume abiertamente su voluntad de producir títulos que sean admirables en un sentido estético y en términos de construcción de conocimiento. La admiración, la experiencia estática, el trance de ese quedarse colgado entre algo lisérgico e infantil, suelen ser las coordenadas
quizás de quiénes somos. Supongo que el desafío del trabajo de la edición tiene que ver con que la sensibilidad íntima de la lectura se transforma en un enigma duplicado. La pregunta por aquello que hace que yo considere un libro particular como algo memorable se desplaza hacia la pregunta por aquellos libros que podrían constituir experiencias memorables para los demás. Vamos a darle la palabra a Diego, que puede hablar como especialista en otros temas, y el título de su presentación es Tierra Baldía, Fowil, Editor. Muchas gracias a todos por estar acá y gracias por la presentación. Sí, la idea era hablar un poco de Tierra Baldía y yo lo que quería hacer era mostrar un poco también el work in progress de un proceso, de un proyecto que estoy de investigación, que estoy trabajando desde 2012 más o menos, que es la idea imposible de escribir una biografía sobre Foucault. Es imposible, ya lo sé, ya lo subí, quizás no lo termine nunca, se vuelve como un monstruo que va acumulando páginas y testimonios y se te vuelve manejable, pero este tipo de eventos me permite ir cerrando pequeños deadlines en donde, bueno, tengo esto definido, a ver qué me falta, qué laguna, y hay un montón de lagunas, es como una cantidad de preguntas que me hago sobre el tema y sobre esta vida medio fascinante que tuvo Fowil en la literatura, en la sociología, en la publicidad, porque Fowil atraviesa diferentes momentos de la sociología. En un momento está estudiando sociología, en un momento fundamental de la sociología, donde se está modernizando la universidad, el sistema con Gino Germán y con todo lo que vino. O sea, estuvo justo en el momento preciso en el que estaban sucediendo las cosas. Y él siempre estuvo quizás hasta un punto de su vida en un segundo plano. O sea, siempre era el amigo de los principales dirigentes de la izquierda que terminan siendo dirigentes del PRT. O sea, fue íntimo amigo de Andújar, que era un anarquista que fue mano derecha de Gino Germán. O sea, es impresionante ese tipo. Es publicista en el momento en el que la publicidad empieza a crecer y a ocupar un espacio sumamente importante en la cultura popular. O sea, es interesante. Y en este punto también pensar Tierra Baldía, que fue un proyecto efímero, entender que casi prácticamente es uno de esos editores que marcaron un rumbo del canon de la literatura argentina actual, porque en ese momento estaba rompiendo todo lo que se pretendía como que esta es la línea o esta es la literatura argentina. Fowil mostró otra cosa, y un poco de eso se trata estas notas. Y quería empezar con un dato curioso, que es que estaba leyendo todos los cuentos de Fowil y hay un solo cuento de Fowil en donde el personaje es un editor. Es la chica del club de la mesa de enfrente. En ese personaje, que se llama Rodolfo Conrubia, desde el nombre mismo encontramos un procedimiento que es habitual en todo lo que publique Fowil, ¿no? El cruce de nombres e identidades, una suerte de chiste, chicana, juego y referencia para que los que son amigos compren el libro como una especie de sistema de promoción de esos textos, ¿no? Rodolfo Rubia es entonces el cruce entre el nombre de Rodolfo, que obviamente hace referencia al yo de Fowil, tan seguro como de que yo soy yo y que ahora escribiré que me llamo Rubia, dice en un momento del cuento, y el apellido Rubia, que podría referirse a Salvadora Medina Rubia, que es la poeta feminista y anarquista, que fue mujer de Natalia Botana, fundadora del diario Criticado. Esta referencia podría sonar caprichosa si no supiéramos que uno de los empleados de Fowil en su agencia de publicidad era Natalio Botana, nieto de Salvadora Rubia y hijo de él. Y ahí nos instalamos
estamos en ADOC, que es una agencia de publicidad. ADOC es la agencia que abre Fowl después de FACTA, que es su empresa de investigación de mercado, que es la que hace toda la guita. Fowl tuvo mucha guita y la dilapidó absolutamente a todo. ADOC, para mí, como una interpretación, fue una pantalla. Tenía 3 clientes. Hacían muchas piezas de publicidad y no se metía demasiada ninguna. O sea, para mí fue un lugar en el que Fowl canalizó y le permitió llevar gente del bar La Paz, llevar gente que le interesara en arte trabajo, que era un espacio, una usina creativa para que Fowl hiciera lo que en ese momento empezó a tener la certeza que quería dedicarse a eso, que era la literatura. O sea, ya le estaba, iba a decir hinchando las pelotas, pero quería sonar un poco más al nivel de la presentación tuya, pero le hinchaba las pelotas un poco. La investigación del mercado, la publicidad, ya estaba harto de todo ese ambiente, pero lo necesitaba para poder sobrevivir y tener el estilo de vida que tenía. Un par de barcos, un par de departamentos, un par de mujeres, o sea, eso era lo que Fowl tenía que sostener. Su adicción a la cocaína, que en ese momento se vuelve muy, muy fuerte. En ADOC, desde el principio, o sea, ADOC no dura mucho tiempo como agencia de publicidad, del 77 al 80. Sí, al 81. Ahí le da trabajo, por ejemplo, a Alan Powers, que lo tenía y le interesa que esté porque Alan había estudiado con Dutner, obviamente que lo conocía mucho y le había dado sus primeros textos a Piglia. Alan sabía francés, algo que Fowl no sabía, entonces lo que hacía era mandarlo a Alan a que le hiciera resúmenes de los libros que recién salían en Francia para que pudiera valerse en lo social, que era algo muy importante para Fowl, de esos conocimientos y de y tener conversación, ¿no? O sea, todo el tiempo saber más de lo que todo el mundo sabía, que era algo, una necesidad de Fowl, o sea, se interesaba mucho en mostrar su inteligencia, era muy inteligente, pero además él hacía notar que era muy inteligente, en todo sentido y en todo momento. Pero bueno, para mí ADOC es una pantalla, es una usina, es un lugar donde Fowl puede empezar a generar y encontrarse con gente que a él le interesa encontrarse. En el cuento de la chica de Tulle, vemos a un rubia que está sentado esperando la partida de su vuelo de vuelta a Buenos Aires, en Londres, leyendo un manuscrito, ¿no? Dice, un manuscrito de un amigo franco-argentino que, si bien no lo dice específicamente, pero sí sabemos o entendemos que está internado en una clínica por esquizofrenia. Dice Rubia, resolví leer lentamente dispuesto a escuchar la voz del narrador que desde el comienzo del relato era la de un muchacho de suburbio porteño, agardinada y negligente, tan distinta de la voz de Michel, corporal y proclive a retardar las cerdas veladas y las vocales abiertas hacia el fin de las frases, quizá para sentirse más francés. Michel se empecina a escribir en español y, según Rubia, su formación universitaria parisina y tantos años sin hablar español han perturbado su manejo de los verbos. Falla perceptible cuando escribe sobre recuerdos que lo sorprendieron en el pasado o sobre recuerdos de recuerdos. Exige nuestro pretérito perfecto para ajustarlo al composer relativo francés y a menudo es llevado a imprevistos subjuntivos que incomodan al lector y alteran el texto por la profusión de sonidos evanescentes, con predominio de letras S y E que acaban rimando. Esto puede resolverse con una pequeña corrección. Cualquier profesorcita de gramática en una jornada de 6 horas transformaría el relato en una pieza inobjetable. Quizá lo haga yo mismo si alguna vez resuelvo publicarlo. Ese texto
ese cuento, ahí vemos algunas de las cosas que le interesan mucho a Foucault, ¿no? La cuestión de los sonoros, la cuestión de la musicalidad, la cuestión de quién es la voz que narra. Y lo que está leyendo ahí en Rubia es La buena nueva de los libros de Caminante, que es un libro de Foucault que se termina publicando en los 90, pero ya en el 81 Foucault lo tenía escrito. Por muchas referencias que hay en ese texto, es explícitamente una cita o una autocita, pero nosotros en el momento en que el cuento se publica nunca lo vamos a poder leer de ese modo, ¿no? Y también hace referencia a un libro que tiene Michel que se llama Muchacha Palma. Es decir, que en retrospectiva podemos interpretar que Rubia lo que ansía es robarle estos libros a su amigo y publicarlos. Incluso lo dice: no dudo que me lanzaría una fama que mi obra, por ordenar y por metódica, no puede procurarme el frívolo mercado frívolo de la literatura actual. Había algo que también Foucault le interesaba mucho, y era preguntarse sobre escribir bien. ¿Qué es escribir bien? Escribir bien no era solamente, o no era saber poner los puntos y las comas, o sea, escribir bien requería otra cosa, y por eso admira y siente a Lamborghini como su maestro. Y eso, y empecé a pensar en este cuento porque él lo data en 1978 en sus cuentos completos, y si bien podemos no fiarnos de esa adaptación de Foucault porque le interesaba también cambiar las fechas de escritura, entendemos que es el momento en el que Foucault produce más textos, y es el momento además que en el 78 ya tiene la idea de armar Guerra Baldía. Entonces su idea como editor me parece muy interesante. Además, en toda la obra de Foucault siempre está atravesada por autobiografía. Siempre hay un investigador de mercado, siempre hay un escritor narrando, siempre hay un Rodolfo, o hay un juego con eso, o hay una RF que como el resto diurnos, el narrador tiene esas iniciales de nombre. O sea, siempre está la autobiografía. Bueno, es algo que en algún punto Foucault solamente podía escribir sobre lo que sabía. Sabía muchas cosas, pero siempre aparece él por una necesidad, ¿no? Incluso, bueno, en sus primeros poemas, en el segundo libro de poemas que sale en 1980 también, que es Las horas de citar, hay un texto en el que él empieza a desarmar y a deconstruir su nombre y empieza a hacer juegos con lo que significa cada una de las cuestiones sonoras de su nombre, también lo que significa Foucault, que es el deseo de ser niebla, ¿no? En inglés. O sea, hay todo un juego de un poema bastante largo en Las horas de citar, que es un libro de poemas como El efecto de la realidad, que son sus primeros dos libros de poemas, que Foucault reniega toda su vida de ellos, incluso en sus solapas, para que no aparecen, en sus solapas posteriores. Sin embargo, no me quiero alargar demasiado, perdonen, pero Tierra Baldía es el primer proyecto editorial de Foucault. 3 años antes, en 1976, Foucault tiene la idea de armar un proyecto editorial que se llama Identikit. En plena dictadura militar, Foucault utiliza el vocabulario policial para armar un proyecto como ese. Se quiere asociar con Amílcar Romero, que fue en el 69 más o menos, tiene un periódico cultural de izquierda que se llama El Contemporáneo, y es importante en la vida de Foucault, más allá de haber sido amigo de Foucault de Quilmes en la infancia. Amílcar Romero es el que publica el primer artículo en prensa de Foucault, que es en ese periódico El Contemporáneo, un artículo que se llama El oficio del sociólogo, que Foucault, según dice en esa larga entrevista que le hacen en El Ojo Mocho, lo quiere, reniega ese artículo porque
porque una vez publicado se dio cuenta que estaba todo mal, iba a ser el hazme-reír de Eliseo Herón y todos sus seguidores. Y es interesante porque en el 69 Fowell publica eso, que está fascinado también con Althusser y con toda esa filosofía y esas discusiones que había en el momento, pero Fowell en ese momento está estudiando con Eliseo Herón, lo considera un maestro, y ahí es donde encuentra a todo ese grupo de semióticos en los que estaban Oscar Steinberg, Oscar Traversa, Alicia Paz, que son, según él, según Fowell, los primeros que lo leen como escritor y los primeros que leen sus textos. Si bien eso lo dijo en algunas entrevistas, no es así porque Fowell ya desde los 15 años, sus íntimos amigos de Quilmes sabían que escribía poesía y le recitaba poesía a ellos, ¿no? Pero en algún momento Fowell como se encierra y empieza a escribir para sí mismo y no muestra nada hasta los 70. Pero ¿qué pasa con Identikit? Identikit la idea de Identikit era armar libros, dossier muy cercanos a los del Centro Editor de América Latina, que pudieran encontrarse en los diarios y que sean libros dossier sobre perfiles de personajes de la farándula, de la política, del arte también. Y el primer libro que tienen como proyecto es es un perfil de Norma Mirta Spencer, que fue un estudiante de un colegio secundario que desapareció en el otoño del 62. Fue un caso policial muy impresionante que tuvo muchas implicancias. No se sabía qué pasó, los componentes o fue una trata de blancas, o también se buscó culpables en un artículo del sur de Buenos Aires. Incluso se dijo que los que la habían secuestrado habría sido una represalia de un grupo de ultraderecha por el secuestro y envío a Israel del jerarca nazi Adolf Eichmann. Es decir, que el primer título de buscaba romper y buscaba masificar, o sea, eso estaba buscando Fowell. Ese primer libro lo iba a escribir un periodista de la prensa que había seguido el caso de Lepeltier, con una tesis muy extraña y muy polémica que decía que Lepeltier estaba viva en Israel. Nunca salió ese libro, pero había un segundo libro que quería publicar en Identikit y era un perfil de Mirta Legrand, escrito por Fowell. O sea, eso era lo más interesante. No salió nada de eso. La referencia al Centro Editor de América Latina y ese modelo de negocio, digamos, es interesante porque en el 71 Fowell publica un fascículo de la enciclopedia que publica el Centro Editor de América Latina sobre la publicidad en el mundo actual, junto a Oscar Steinberg. Ese largo artículo donde Fowell habla desde los comienzos de la publicidad hasta los diferentes cambios que en el 71 se están dando en la publicidad. Y es un lindo material como para analizar qué era lo que pensaba Fowell sobre la publicidad y las estrategias. Y ahí incluso te das cuenta por qué Fowell de su agencia de investigación de mercado pasa a tener una agencia de publicidad. O sea, se dan cuenta que la investigación de mercado también es lo más importante y lo que, por lo general, las agencias de publicidad es la pata que le falta. Además de que Fowell, todo el mundo que trabajó con él dice que la calidad de interpretación que tenía Fowell sobre la situación, sobre los focus group, era increíble. O sea, entraba un focus group y te resolvía todo y podías saber qué era lo que iba a pasar en el futuro con ese producto o con esa tendencia de ciertos alimentos, ¿no? Una vez, hace poco, uno de los gerentes de Arcor me decía que Fowell ya en los 90 había observado la tendencia de pasar a lo más natural, o sea, Arcor.
Arcor, que fabrica caramelos, Fowl estaba diciendo, no, ustedes deberían ir más hacia semillas. Y hoy, en una nota que salió hace 2 días, Marcelo Ciano, que es el gerente de Arcor, dice que el negocio de Arcor está cambiando y están yendo para ese lado. O sea, si le hubiesen dado a Fowl, quizás ganaron todavía un poco más. Bueno, cuestión que de nunca sale. Porque si pensamos en el 76, más allá de la dictadura, que es una situación compleja, Amílcar Romero tenía una mujer que era chilena, de izquierda, y se produjo el golpe en Chile, y ahí no saben qué hacer. Y Fowl, que tenía un vecino del edificio que trabajaba en coordinación federal, le dijo qué tenían que hacer ellos a Amílcar Romero y le dijo que se fuera. Entonces Fowl le dijo anda. Otra posibilidad que por qué no haya salido de ti es que la muerte del padre de Fowl, que se produce ese año del 76, el 22 de junio. O sea, Samuel Enrique Fowl, que todos llamaban, conocido como Caché, muere ese año. Me parece que también produce un efecto en Fowl muy fuerte. Habrá que esperar hasta el 80, donde se publican los primeros libros de Fowl. En enero de 1980 salen los primeros libros, que son Majestad, etcétera, de Scarlett Taylor, y El efecto de realidad de Fowl. El proyecto de Tierra Baldía, para mí, es una estrategia también de intervención estética en la escena literaria. Para mí es obvio, pero me parece que está bueno decirlo. Y también más adelante se da una intervención sobre el canon. Pero también es una estrategia de autoinstalación como escritor. O sea, Fowl se sentía muy fuera del sistema literario y del ambiente literario, más allá de que hubiera leído un montón y había leído mucha teoría, pero quizás no se sentía parte. Y tenía que entrar de algún modo. O sea, y lo que funciona para él en Tierra Baldía le permite tejer esa red que empieza a construir Fowl a partir de Osvaldo Lamborghini, a partir de Leónidas, hermano, a partir de Raúl Gustavo Aguirre, que fue el director de Poesía Buenos Aires en los 50, que fue una revista que Fowl leyó de adolescente y a la que le dedica incluso un poema de sus primeros libros. O sea, ahí nos damos cuenta que fue importante. Cuando Fowl publica sus primeros 2 libros, Poesía, El efecto de realidad y Las horas de secar, integra ese catálogo y que es un catálogo en el que, o sea, Steiner y Lamborghini tienen mucha incidencia en Tierra Baldía y en la fundación de la editorial, pero en la idea de todo el mundo queda como que Fowl en la cabeza. Si bien era la cabeza, Osvaldo Lamborghini quería que la editorial se llamara Westland, ¿no? Como Tierra Baldía en inglés, y al final Fowl no le hace caso y se va. La correspondencia que mantienen Fowl y Osvaldo Lamborghini en el proceso de edición del libro es descomunal y es muy graciosa y es muy impresionante. Y no me voy a dedicar a ella porque Ricardo Trafache ya lo hizo y está muy bien, así que la biografía de Lamborghini y de Trafache es recomendable. Pero me voy a detener en la correspondencia que Fowl mantiene con Leónidas Lamborghini. Por varios motivos. En principio porque muestra un reconocimiento de Fowl hacia Leónidas al que considera como un maestro. Pero habría que poner en perspectiva esto, porque Leónidas en ese momento exiliado en México era absolutamente desconocido acá. Era un marginal. Y Fowl, o sea, lo quiere reivindicar y quiere aportar a él. Entre la aceptación de la invitación a participar en el editorial hasta los primeros cortocircuitos por el orden del índice del libro, hay varias cartas que van en línea de tiempo entre Fowl y Leónidas, donde están llenas de incertidumbre, de preguntas, incluso hay como una especie de juego y baile donde
los dos se viven como en el boxeo y se respetan y como ninguno golpea, pero están los dos mirando y preguntándose a ver cómo va a responder el otro. Pero ahí hay algunas cosas que me interesan y voy a leer el fragmento de la carta porque es como una... Fowl escribe: cuando me refería al orden de su libro, porque hay un problema, o sea, Leónidas le manda un orden y Fowl le responde que no quiere ese orden, quiere otro, entonces pretende cambiarlo. Cuando me refería al orden de su libro, hablaba desde un nosotros que represento como marketing man, sumido en curvas de costos decrecientes, elasticidad de demanda, etc. Desde esa perspectiva, que ustedes quizás no compartan y necesite considerar siquiera, 16 páginas, 2 pliegos, equivalen a 2 colores más en tapa, mejores solapas, mejor cliché, mayor gramaje, toda esa serie de porquerías que hacen que el libro circule y que algún día caiga en orejas deseables. Cuando hablamos, nosotros, de estas cuestiones de grabación, marketing, tapa, promoción, solapa, etc., mi yo, que puede postularse a la poesía, queda lejísimo, y nosotros procedemos así, de puros maulas. Por eso vamos a actuar de otro modo con usted. Nosotros armaremos el libro, bocetearemos su tapita, pinchulearemos su solapita y en unos de 30 días recibirá en México el mono que proponemos, tan ajustado a sus reclamos y sus actividades como nos resulte posible. Con bastante claridad podemos advertir que Fowl diferencia del yo poeta de nosotros, que es esa empresa que está formando, ¿no? Y además es interesante eso que él no puede sacarse el traje de empresario en esta correspondencia. Fowl decía así: ahora yo, no esperaba un comentario tan favorable y estimulante hacia mi poesía. Veamos también, o sea, el proceso de la carta, de la publicación del libro de Leónidas, episodios, es durante todo 1980. O sea, Fowl ya publicó en enero su libro de poesía y en octubre se publica el episodio de Leónidas. Es decir, que Leónidas puede leer la poesía de Fowl. Ahora que lo tengo, sigue Fowl, y le aclaro que no comparto su idea de que esa música es la mía y que sigo creyendo que es la suya mal pulsada por falta de tiempo, talento y nobleza, apelo a él para que usted me tema y acepte mi posición. Que la poesía de L.L. podría ser de Antamorini, como la de Juan L. Ortiz, Drummond de Andrade, pocas más, no resiste una selección por gusto literario. Esa se impone, y el poema menos querido, el día menos pensado, empieza a sonar solo, porque otro poema lo alumbró, como el armónico de la vihuela, porque la historia lo puso en vigencia o porque al fin se entendió lo que el tipo quiso decir con Montañas de Oro. Las Montañas de Oro es un poema de Leopoldo Lugones y por eso planteé la duda de si él es Leónidas o Leopoldo. Otro punto, que nadie es quien para observar y diferenciar partes, pero a la vez que ha de ser muy loco si cree que uno de sus libros es unidad, cuando toda su obra es unidad, y necesitará de toda la memoria de una raza, o pueblo, o trenza, o clique, o bandita, cargado durante años y con mucho amor y mucho goce de leer para existir. Que si alguien quiere editar a él o antologizarlo, tiene todo el derecho de proponer la lectura que se le cante, puesto que el canto tardará mucho en sobrevivir y estas tiradas reducidas son apenas un pequeño manijacito a la pesada belleza que tarde o temprano caerá sobre el país. Sigue Fowl. Le aclaro ahora el por qué sí. Porque no hay razón alguna y es un acto de fe. Si todos le concedemos al maestro su derecho a la elección del verbo y la entidad y la cualidad y la partícula que nos hace actuar, reclamamos del maestro, en una sociedad organizada y tolerante, respeto por el arte mercadólogo que quiere combinar la trama en términos de mejor resultado comercial para conseguir guita y seguir difundiendo los grandes. Si me comprende, verá que estoy como golpeado por su indignación. Le diría que usted cree en los libros, que está condenado a ellos. Nosotros
Creemos en el poder. Y lo aprendimos en la página 33-34 de un libro de Editorial Periferia, sin fecha ni pie de imprenta. Editorial Periferia, no vamos a ver a qué libro se refiere Fowell, pero bueno, Editorial Periferia es una que funcionó en Argentina en el 70. Y era básicamente el ensayo político. Sigue. Respetamos su poesía. Nosotros, los capitalistas que queremos editar su libro, nos comprometemos a no mutilar un verso, a dotarlo del mejor diagramado y de las mejores condiciones editoriales. Nos comprometemos a no usarlo para otro fin que no sea su difusión y a no agregar comentarios o sanatas que puedan enchastrar la obra o la actitud admirable del autor. Pero a la vez, le prometemos no ceder ante un mito del consumo del libro que no se nos pruebe literariamente. Pero hay un fragmento que es impresionante de la carta que dice Fowell: a cambio del respeto, de la inversión pecuniaria, del trabajo incorporado y de todo eso, exigimos al autor que nos tema en nuestro poder. Podemos hacer el libro. Aprendan los poetas a temer a los señores que tan respetuosamente se dirigen a ellos, rogándoles sepan perdonar el capricho de no transar con decisiones afectivas no fundamentadas, especialmente cuando se trata de textos indiscutibles, cuyo orden de presentación fue alterado por severos análisis de marketing. Lo dice Fowell, ¿no? La carta. Maestro, 2 puntos. Hablo yo ahora, y mil perdones y mil gracias por su atención. Yo y nos sigo y seguiremos trabajando en el libro, porque la literatura argentina lo necesita, y usted necesita que le hagamos sentir de cuando en cuando esta necesidad. Es increíble, porque además Leónidas después le agradece estas frases de Fowell, que lo está convenciendo de publicar el libro en una editorial ignorante en Buenos Aires. En el segundo número de la revista Azul, de septiembre de 1981, Fowell responde una encuesta sobre la especificidad del lenguaje poético, y entre los nombres que menciona como poetas argentinos en los que se manifestaría con mayor claridad la preocupación por el lenguaje poético, o aquellos que el trabajo de reflexión sobre el lenguaje determinaría su obra, están Varela Ortiz, Juan Germán Gilbert, Borges y Leónidas Andreini, en el 81. Leónidas es el único que publica Fowell. Sobre él dice que toda su reflexión está contenida en su obra poética y subraya que su trabajo de reconstrucción de la metáfora, los como ese, que hablan de la constitución de un lenguaje poético que descarte de todas las opciones intimistas, metafísicas o coloquiales, y su progresivo acotamiento de la cornisa populista, bastarían para agruparlo entre quienes con más severidad trabajan su arte. Pero, dice Fowell, hay algo más destacable en su obra y es la explicación estética, que parece completar la teoría original de la lectura. Fowell se refiere al concepto de gusto como función del reconocimiento del terror y encuentra que en los versos de Las patas de las fuentes, del libro de Leónidas, es donde la constelación divinidad, ley, poder, censura, sumisión, lectura, placer, belleza, goce, aparece articulada como programa político-literario. Marco esto porque me parece que va a ser interesante toda esa constelación, porque Fowell también la asimila, ¿no? Y hay una polémica entrevista que le hace Daniel Freiberg, también un diario de poesía, que se publica en el invierno del 93, ya ha pasado todo, ya ha pasado la vida, pasada la caída en la cárcel de Fowell por estafa, o sea, que es el momento en el que tiene que sacar falta, tiene que cerrar todo, se termina casi tierra baldía prácticamente, y él termina viviendo en la casa de su madre, en el departamento de su madre, que mantiene un departamentito muy chiquito en el último piso de ese edificio, y ahí trabaja un poco Fowell. Pero Fowell sostiene que la operación poética no fue publicar mis poemas, sino lanzar o reinventar poetas. Perlón, Lamborghini, el Temperley. Tirar 3 o 4 violincitos, que dice una nota en tiempo, una nota en primera plana. Tiré 3 insinuaciones e hice una intervención. O sea, fue una operación programada. Fowell lo sabía
y los efectos fueron mucho más de lo que él creía, o sea, funcionó mucho mejor de lo que él esperaba. Y reconoce que se le escapó de control, ¿no? Yo dejé de escapar del control también, pero igual se me hubiera escapado porque fue muy rápida toda la explosión cultural de 1983, post Malvinas, por un lado, y por otro, la baja de Carlomba. Digo que al principio esa entrevista de Freidenbach fue muy polémica por lo que dice Foucault de Parlomba en esta entrevista. ¿No? Porque en ese momento también critica a Parlomba, que también había trabajado en Farta con Foucault y ahí lo conoce. Y Foucault dice que yo pensaba que Parlomba iba a ser muy importante en poesía y él, de Austria a Hungría, rescató la parte mala, la parte que fabricaba un personaje literario. Había dos cosas. Había un personaje civil que trabajaba conmigo y yo lo quería, lo admiraba mucho, al que nadie quería leer, nadie lo quería ver ni escuchar, ni sus amigos íntimos interpretaban la poesía de Parlomba. Y él tuvo una ética de la literatura mientras fue inédito. Para Foucault, cuando Parlomba tuvo éxito, el mayor efecto que produjo fue la construcción del personaje Parlomba. Y empezó a escribir por el cargo del bando gay y no pocas veces intervino haciendo de anticastrista profesional. Con esta frase, al número siguiente del diario de poesía, Pilla escribe una carta a la Pilares contra Foucault y lo sale a respaldar a Parlomba. Aquí llamaba Foucault a haber perdido una ética, ¿no? No consideraba que al hablar de ética se hablaba de lo que la gente le hace a los demás. Ética para Foucault es lo que uno se hace a sí mismo. Había una ética en Parlomba como la había en Osvaldo, dice Foucault. Osvaldo posaba de rufián y de mala persona, pero por una cuestión de humor, por un problema de soberbia, tenía una ética literaria. El problema con Parlomba, según Foucault, es que su obra empezó gradualmente a decir lo que su público de ocasión le reclamaba. Freidenbach, en la entrevista del diario de poesía, le pregunta a Foucault qué quería hacer, si acaso su programa intentaba modificar la lectura de la literatura argentina. Y Foucault reconoce que estaba loco, ¿no? Siguiendo a Valéry, creía todavía en el gusto, creía que había que establecer el gusto estético para establecer la facultad de pensar, ¿no? Que se había perdido cuando se intervino en la universidad en el 66. Pero ahí se da cuenta que está un poco equivocado. O sea, Foucault en el 93 reconoce lo que significó literal para él. La revista que armaron a Pablo Laporí y Germán García, básicamente Guzmán, ¿no? Foucault siempre subrayaba una frase que era de uno de los textos que aparece en Literal 1, que es no matar las palabras, no dejarse matar por ellas. Ahí para Foucault había todo un programa estético que estaba subordinado a un programa de convivencia. En esos años, entre el 70 y 80, Foucault consolida, según dice él, su formación literaria. Digamos que pasa de la teoría a la literatura para asimilarla. Pero yo creo que no se puede pensar al Foucault editor sin pensar al Foucault analista de mercado, no se puede pensar al Foucault publicista sin el Foucault escritor, o sea, está todo armado, está todo es un gran sistema en Foucault, ¿no? Pero hay algo que plantea Foucault, ¿no? Sobre el panorama de la época. Para sostenerme en el modelo de gusto de Foucault, dice Foucault, tengo que escribir como Briante o mejor. No puedo escribir como Castillo, como Rivera o Piglia. Tendría que escribir como Marcelo Cohen, como escribía Osvaldo Lamborghini. Si me considero un escritor profesional, tendría que estar librando al mercado una novela por año. No se puede escribir un libro de Cohen o un libro de Briante cada año. Ni hablar de poesía, porque en poesía no solamente está la destreza. Narrativa con destreza se puede zafar y se pueden hacer grandes obras porque la imaginación se consigue fácil. Pero en poesía necesitas además tener algo que decir. Pero ese algo que decir es evanescente, es ese aleteo, esa verdad que se nos escapa y nos arrastra. Ese algo que decir es difícil porque estamos en un momento en el que ya no tenemos que decir bienaventuranzas, ya no tenemos que decir que no muera la gente por hambre ni reclamar justicia. Tenemos que decir cosas mucho más fuertes.
cosas no destinadas a burlar la censura del poder, sino la de nuestras conciencias. Pasemos ahora, para ir cerrando, a la operación Fowl en sí. O sea, al principio dijimos que la chica de tul de la mesa de enfrente es el relato con el que Fowl abre Mis Muertos Pan. Es el primer cuento que aparece publicado en Mis Muertos Pan, que es el primer libro que publica Fowl en Tierra Baldía y es el único de narrativa que publica en Tierra Baldía. Pero, según una nota que aparece en la primera página del libro, esos relatos presentados en el concurso de Coca-Cola, que es por el que se publica Mis Muertos Pan, son Memoria de Paso, Méritos, Efectos Personales y Muchacha Pan. En esa misma nota no aparece mención a Coca-Cola, sino que aparece una mención al concurso como En las Artes y las Ciencias, que recibió el primer premio por decisión unánime de los jurados Liliana Hecker, Ángel Macei y Enrique Pessoa. Ninguna mención a Coca-Cola, salvo desde luego en la cubierta, donde pueden verse las letras rosas que forman el título, como una especie de chicle o témila, que pesa más que una tapita que advertimos es de Coca-Cola. Esa gráfica le pertenece al arquitecto Guillermo Roca, que era el director de arte de Arado y era uno de los grandes amigos de Fowl en la infancia, y posiblemente la biblioteca de Guillermo Roca haya sido la primera en la que Fowl leyó todo el siglo XX. Fowl, digo que no envía el concurso La chica de tul y la mesa de enfrente, según se lo confiesa Enrique Pesoni en julio de 1980 por fiaca. No es peor que el resto, dice, y resuelve que es más decente comenzar por La chica de tul que él antes empezaba por Memoria de Paso. Si un libro comienza por Memoria de Paso, promete demasiado, y antes de una hora lo tiran abajo de la cama, lo que no estaría bien tratándose de una edición de Sudamericana, firma tan empeñada en la difusión de las letras que ha incorporado un método para que a la primera sobretada las páginas de un libro se difundan, locas saliendo como mariposas en celo, página. Esto manuscrito. O sea, hay algunas cartas de Fowl que son a veces elegibles, o sea, empieza a tirar y se va hasta las ramas. Y acá hay que aclarar otra cosa más, es que Sudamericana, el premio Coca-Cola lo iba a publicar Sudamericana. Y eso es lo interesante que voy a ver acá, es la discusión que tiene Fowl con Sudamericana para no publicar el libro y sus objeciones al contrato. En esa carta de Fowl a Pesoni, que fue el jurado del premio, además era editor de Sudamericana en ese momento, que es una carta de julio, 14 u 11 de julio, está la fecha no está muy clara. Fowl le dice: revisando el libro corregí mucho como descripción, como armazón y como incitación. Todas esas palabras están subrayadas. Me parece bastante mal. ¿Por qué gané? ¿Dónde están los muchachos que escribían? ¿Serán todos muertos? ¿Panes? ¿O les habrá faltado el valor que tuvieron Chile y Pessoa para enfrentar a plena luz del día la mirada de la historia que para siempre los proyectara sobre una pantalla roja luminosa donde desde el futuro, desde las reconstrucciones y las heurísticas, modelaciones del futuro, se verá brillar las letras incandescentes que gritan que en 1980 Coca-Cola le daba mucha vida a la literatura y premiaba obras necias que pasan por duras. Eso todo un poema, una cancioncita que ama Fowl. Sí, Fowl. Pregunto seriamente, ¿fracasó el concurso? Por momentos sospecho que no se animaron a declararlo desierto si 2 de 4 de esos concursos, de ese concurso que estaba en diferentes géneros, ¿no? En poesía, en ensayo, en cuento, quedaban desiertos. ¿Qué papelón para el país? ¿Qué papelón para los que derrocharon la guita de la Coca-Cola? A veces pienso que trilateralmente me eligieron este libro asqueroso para sacar patente de objetividad. Si hasta un libro mal escrito y de la contra sale premiado, cualquiera puede mandar sus originales a los próximos concursos. La carta sigue. Pocos días después, a partir del 24 de julio, Fowl mantiene correspondencia con el gerente de asuntos externos de Coca-Cola, Florencio Varela, y según consta en esas cartas, Fowl recibe como premio un cheque por 7.065.000 pesos de la época.
Por entonces, dado un fenómeno económico llamado inflación, cada dólar valía 1.872,50. Es decir, que las sumas que gana Fowl son de 3.772 dólares. Además del cheque, el premio consistía también en la publicación del libro por parte de la editorial sudamericana, que imprimiría 5.000 ejemplares, de los cuales la mitad sería adquirida por Coca-Cola para regalar y distribuir a través de su organización en diferentes puntos del país. Fowl, en la carta de Florencio Varela que queda en el archivo, marca con un signo de interrogación. ¿No? En agosto recibe el contrato sudamericano, pero pone condiciones a varios puntos, donde dice que el editor podría publicar la obra en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de entrega del manuscrito. Fowl quiere que sea 4 meses. En el punto de las liquidaciones, en vez de recibirlas cada semestre con acreditación a 60 días, Fowl quiere que se le liquiden los derechos 50% al firmar el contrato y 50% a los 90 días de salida de prensa. En el punto 11 del contrato, la editorial pretende que la autora autorice a la editorial para perseguir judicialmente a los responsables de ediciones clandestinas o fraudulentas. Fowl está de acuerdo en este punto, pero quiere que quede asentado que se excluyan revistas literarias que tienen 1.500 ejemplares o menos. Entre otras observaciones menores, tampoco acepta que la editorial tenga una opción exclusiva para editar sus 2 próximas obras. Según dice Fowl, hay convenios previos que lo impiden. Fowl ya había hablado de eso, estaba armado todo esto. Es decir, poco después, dirigiéndose a Florencio Varela, le adjunta que el contrato que le envía Sudamericana, diciendo lo siguiente: como escritor, dice Fowl, concertar un contrato de esta naturaleza es un poquito más que una ignominia. Como editor, he editado 4 libros en mi pequeño boliche que a su modo, en cierta vida de la cultura, jamás sometería a un proveedor de obras a semejantes restricciones. No escapará a su mirada de obra de leyes el carácter facultativo del premio. Si lo observa razonablemente, observará que esta mitad editorial de recompensa, que a la mirada ingenua de un escritor adolescente muerto de frío puede ser algo seductora, resulta para un intelectual algo así como un castigo al que no pienso someter. El 15 de septiembre, a partir de su departamento editorial, Sudamericana responde que las condiciones que el autor solicita están muy lejos de ser las habituales del mercado editorial y no pueden aceptarlas. Es decir, con pie de imprenta de septiembre de 1080, es decir, la carta en donde Sudamericana le acepta, que le dice que no lo van a publicar, es de 15 de septiembre y Fowl publica en septiembre de 1080 Mis muertos pan por tierra baldía. Un libro sin solapa, cuyo único paratexto es un cuento en donde Fowl cuenta todo lo que pasó y es muy gracioso porque se refiere a eso y toda esa cuestión. Aunque Fowl recibe el cheque, no necesitaba el dinero para publicar su libro. Fue de algún modo una performance. Aunque podemos dudar de ciertas fechas, la de la carta que Fowl le manda a Pesoni o no publicar su mercado, en ese momento será todo un gesto que Fowl hará valer en el futuro. Quizás Fowl dudaba del libro, y acá tengo una teoría porque hay un texto inédito de Fowl que puede ser una novela que se llama Efectos Personales, que es el mismo título de un cuento que publica Fowl, en donde están todos esos libros esos cuentos que Fowl presenta en el concurso Coca-Cola, pero hay muchos más. Incluso en ese texto están entrelazados y de algún modo convierten al libro en una novela que Fowl me parece que desmenuza y lo convierte y después incluye la chica de Fowl para la edición del Muertos Pan. Pero hay 2 libros más que Fowl publica en Tierra Baldía y son casi desconocidos, que son El cuerpo del horror de Jorge Santiago Pererni y El tapiz de Ferdinand Ociel. Esto para ir terminando, ¿no? Pererni era el director de la Revista Azul, la misma en la que Fowl participa en el 81, y El cuerpo del horror se publica en el 81. El tapiz es un caso muchísimo más extraño, que es de Ferdinand Ociel. Nadie lo conocía,
nadie sabía quién era este Osiel. Supuestamente era un pintor judío de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese libro se publica con los textos, son traducciones, según dice en la tapa, de Marcel Roffet. En realidad, ese libro es un libro de Marcel Roffet que ella construye ese personaje inventado por ella, ese pintor, y construye todos los